La hora del café, el programa de la Falange, con Jesús Muñoz. Pues muy buenas tardes, compatriotas, buenas tardes, camaradas, bienvenidos a la hora del café número 100, sí, número 100, parece que era la semana pasada cuando era el número 99, ya estamos aquí en el 100. Bromas aparte, no vamos a hacer ningún programa especial por ser número 100, aunque todos nuestros programas sean especiales, nuestros invitados siempre le dan la categoría de programa especial a cada uno de nuestros programas y los temas que tratamos también, pero sí que es cierto que como no está el director habitual Nacho Larrea, pues si él quiere hacer algún tipo de especial por este centenario de programas de la hora del café, pues no estaría bien por mi parte que me llevara yo este tema. Por lo tanto, pues vamos a hacer un programa especial, porque todos nuestros programas son especiales, repito, pero no por el ser el número 100, sino por el ser el programa de hoy, que lo estamos grabando el martes día 23, posiblemente lo empezaréis a escuchar el día 24, miércoles, siempre me gusta decirlo, porque en esta España nuestra es posible que pasen cosas, todos los días pasan muchas cosas, y si no lo habéis recogido en el programa de hoy, no es porque nos hayamos vuelto tontos o no hayamos querido mencionarles, simplemente porque mientras estamos grabando este programa todavía no se habían producido. Así que este es nuestro programa número 100 y estáis condenados a escucharlo. Pues voy a empezar a presentar la mesa. Vamos a tener aquí a tres invitados de excepción. Uno de ellos viene de camino. He obligado yo a los contertulios que vinieran un poquito antes porque, como anuncié el otro día, luego tengo la presentación del libro aquí mismo. Y entonces pues a uno de ellos le traigo con la lengua fuera y todavía no ha llegado. Es Salvador Ceprián. En cuanto que venga le volveremos a presentar. Pero sí que voy a presentar de momento a los dos que me acompañan, que son nada menos que dos jefes nacionales. Empiezo por el de mi derecha, solamente porque estés a mi derecha. Aquí el término derecha e izquierda entre falangistas, la verdad que no nos hace demasiada gracia. Norberto Pico, muy buenas tardes, Norberto, y muchas gracias por estar aquí. Pues nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa, y aprovechando la ausencia del director, pues vamos a hablar bien de él. La verdad es que iniciativas hay muchas en nuestro entorno, pero iniciativas que se consoliden en el tiempo luego no hay tantas, ¿no? Conocemos todos montones de revistas que han visto un número 1, 1, 2, hasta el 10º incluso, y que se pierden en los tiempos. Luego hay otro tipo de iniciativas que enseguida también se agotan. Bueno, pues llegar al número 100 yo creo que habla bien de los impulsores de este programa, así que enhorabuena a todos ellos. Pues sí, la verdad que enhorabuena a todos los que habéis contribuido, porque habéis formado parte de estos 100 programas, viniendo cuando os ha tocado y os han dejado, y cada uno ha dejado aquí su impronta, y por eso llevamos 100 programas. Y bueno, a mi izquierda tengo al otro jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, Manuel Andrino. Hola, buenas tardes, Jesús. Y ahondando en lo que dice el camarada Norberto, aparte de dar gracias a los que durante las distintas etapas han hecho este programa, también hay que dar las gracias a los que han venido semana tras semana a la llamada de sus organizadores, y muy especialmente a Norberto, que ha venido incluso cuando no era fácil venir y cuando la situación pues podía llegar a ser incluso un poco delicada. Él ha dado la cara y es de ser bien nacido el ser agradecidos, y yo creo que lo soy. Los falangistas tenemos que serlo. Claro, además él es falangista y evidentemente aquello de los tiempos difíciles, ¿verdad? ¿No? Bueno, ya fíjate, si las heroicidades por las que nos medimos es venir a un programa de Radio Amigo, es que estamos muy mal. Bueno, pero yo no libre de los amigos. Lo agradezco de todas formas. Yo no libre de los nuestros, ¿no? Pues ya digo, cuando venga Salvador Ceprián se incorporará y le presentaremos. Y sí que es lo que voy a decir es que hoy también estamos... Hoy es muchas onomásticas, el programa 100 de la hora del café, y es el primer aniversario de Radio Ya, la emisora en la que estamos emitiendo, que también tampoco le daban días, incluso meses de vida a la gente, y mira, ya hemos llegado un año emitiendo en libertad. Agradecemos que nos deje aquí en nuestro espacio, además sin ningún tipo de cortavisa, nunca hemos tenido ni cortapisa ni censura. Y celebramos esas dos cosillas. Luego presentaré mi libro, y entonces también quiero decir que hay aquí hoy tenemos atestado el estudio de oyentes que se han acercado a ver la grabación del programa, que también le agradecemos. Y bueno, luego lo que yo sé que es que luego le vamos a dar una merienda y no se van a tener que ir de vacío, pero seguro que se van a alimentar un poquito con lo que escuchen aquí. Bueno, pues ya vamos a meter en faena y en temas serios, desgraciadamente, porque todo lo que ocurre en España
aunque muchas veces lo tomamos con humor porque somos españoles, evidentemente, es para echarse a temblar. Vamos a tocar 3 temas principales. Con la presencia de los 2 jefes nacionales falangistas aquí vamos a recordar el tema de ese acercamiento, de esa candidatura unitaria para las europeas, para aquellos que no lo escucharon o para aquellos que no se lo creen, porque también es cierto, porque vamos a empezar de hecho por ahí, porque ha tenido bastante repercusión en los medios, no solamente en los medios afines, sino en los medios no para nada afines. Incluso he leído algunos comentarios de gente que se echaba las manos a la cabeza diciendo: ay Dios mío, las europeas, que es el voto del cabreo y estos pueden recogerlo, que es el voto, que hay mucha abstención y se pueden beneficiar, que aquí en la circunscripción única, pues sí, pues vamos a intentar aprovechar todo eso, evidentemente, no somos tontos. Nosotros le damos la importancia que le damos a las elecciones, pero sí que es cierto que si vamos a comparecer a algunas, como hemos comparecido, siempre es utilizando las poquísimas bazas que podamos tener, ya que no tenemos ni los medios, ni el dinero, ni la repercusión, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí, luego vamos a tocar otros 2 temas, como es el de la memoria histórica, que quieren aplicar una reforma aún más criminal que la anterior, y por supuesto el tema omnipresente de Cataluña. Entonces, Norberto, Manuel, si quieres que empiece Norberto, que fue el que el otro día dio, por así decirlo, la noticia. Recuerda un poquillo lo que contasteis y si hay algún tipo de novedad. Bueno, la idea es que podemos presentar una candidatura conjunta, una candidatura de integración a esas elecciones europeas de 2019, para sumar esfuerzos, sumar recursos y efectivamente pues ver si somos capaces de recoger el descontento popular que nos consta que existe sobre los grandes partidos y los partidos del régimen, ¿no? Entonces, ¿por qué en las europeas? Bueno, pues porque efectivamente, una vez puestos a hacer una candidatura conjunta, pues elegimos, digamos, el terreno que nos es más propicio y, bueno, para el que no conozca cómo es la dinámica electoral, las europeas son efectivamente el momento idóneo. ¿Por qué? Porque son de circunscripción única, es decir, no se presenta una candidatura en cada provincia, sino que es una candidatura para toda España. Es decir, en el momento en que consigues presentar esa candidatura, tus papeletas ya van a estar presentes o deberían estar presentes en todos los colegios electorales de España, y eso, digamos, facilita mucho, digamos, la cuantificación luego del éxito o no éxito de la candidatura, ¿no? Porque en otras ocasiones hay que recordar que, por ejemplo, en elecciones generales, desde la modificación de la ley electoral y que se introdujo la obligatoriedad de reunir una serie de avales para poder presentarse siquiera, pues, por ejemplo, nosotros pasamos de presentarnos en las 52 circunscripciones a presentarnos, me acuerdo, en la primera ocasión, pues no sé si fueron en 5, o sea, de 52 a 5, luego ya pues mejoramos algo la técnica y creo que hemos conseguido en la última presentarnos en 14 o una cosa así, pero en cualquier caso las dificultades son muy muy grandes, ¿no? Y por eso es más interesante las europeas. Y luego hay otra cosa que nos hace ver que las europeas pueden ser interesantes, y es que son un tipo de elecciones en las que el elector no se toma demasiado en serio la elección. ¿En qué sentido? Yo creo que la gente, el votante, tiene conciencia de que lo importante es elegir al presidente del gobierno de España, ¿vale? Aún a día de hoy entienden que eso es lo importante, y entonces entienden que las elecciones generales son realmente las importantes, y que luego hay otro tipo de elecciones menos importantes. Entonces, en esa ecuación que se hace mucha gente de voto con el corazón en unas elecciones y voto con la cabeza, supuestamente con la cabeza, sí, con la cabeza de otro, exactamente, en otras, pues también nos puede favorecer eso, ¿no? Entonces ese es, digamos, yo creo que los motivos que nos hacen pensar que para ensayar una coalición de este tipo, las elecciones europeas pueden ser las más interesantes. Entonces, por resumir ya la candidatura, dejarle a Manolo que él también lo comente. Esa es la idea. Nuestra intención fue ponernos de acuerdo en primer lugar con la Falange, por la identidad evidente que hay entre su organización y la nuestra, y nuestra idea es que una vez hayamos ya, digamos, concretado todos los aspectos de esa candidatura, pues se pueda abrir a otras formaciones. Pero desde luego nuestra intención es que lo importante era ponernos de acuerdo con la Falange, y una vez puestos de acuerdo con la Falange, abrir la posibilidad de que otras organizaciones se incorporen también a esa coalición. Y en eso
eso estamos. En las próximas semanas seguiremos con reuniones y seguiremos hablando y tratando algunos aspectos. Yo entiendo que la gente que nos sigue pues está ávida de noticias y quiere casi en el día a día que le vayamos contando qué es lo que sucede, pero bueno, yo les pido en ese sentido, por una parte, confianza en los representantes de cada una de las organizaciones y por otra parte, pues paciencia, ¿no? Porque hay veces que o no hay, digamos, los avances significativos como para tener que contar nada, o es mejor casi que se sigan elaborando digamos, esos acuerdos con discreción, ¿no? Con lo cual, pues eso, les pido confianza y paciencia. Sí, además yo creo que la hora del café, tú lo sabes, Norberto, y por supuesto Manuel, va a ser el portavoz de todo lo que... O sea, siempre lo ha sido, pero ahora que está la gente expectante con este tema, evidentemente va a haber otra manera de encontrar las novedades, pero aquí las van a tener siempre que se produzcan, bien porque vengáis vosotros personalmente. Aquí estoy hablando un poquito por boca también de Nacho, pero estoy seguro que sí, porque él es el primero que me lo ha comentado. Bien porque vengáis vosotros o porque vengan otras personas, o porque simplemente los que estemos aquí y estemos al corriente de ella, pues las notificaremos. Así que seguir la hora del café es otro motivo más y otra razón para seguir escuchándolo, también para estar al corriente de este tema. Y Manuel. Sí, bueno, queda 1 año y 3 o 4 meses. Nos estábamos hablando antes de entrar en el programa en directo de que seguramente sean para mayo. Más adelante además hagan coincidir con otro tipo de elecciones. Entonces, bueno, pues es mejor ir con paso lento pero firme a ir a trompicones, ir de forma atropellada y que no salga bien. Que la gente que nos escuche sepa que esto sigue adelante, que efectivamente nos vamos a reunir ya, como habíamos quedado para después de la fiesta de Navidad, en principio de este mes de enero, y que todo sigue por los cauces normales, que no ha habido ningún retraso ni nada que se le parezca, sino que todo va por el buen camino, que es una buena excusa, un buen motivo en las elecciones, porque es que verdad que es bastante más fácil de presentar esas candidaturas que, como bien ha dicho Norberto, a las elecciones a Cortes Generales, además donde con la nueva ley electoral no lo han puesto prácticamente imposible. De hecho, la última ocasión que él comentaba, pues prácticamente es que lo que no querían escribir la candidatura falangista, ni de Falange Española del Arjón ni la de la Falange, y se dieron las instrucciones pertinentes a las juntas electorales para que se revisaran una por una, con lupa, con minuciosidad, y de hecho se dieron instrucciones también a la Fiscalía para que se iniciaran procedimientos incluso judiciales contra esas candidaturas. O sea, que fácil no lo van a poner. En las europeas vamos a ver si nosotros somos capaces de hacerlo todo bien, de que no darle ni la mínima excusa, y creo que vamos a ser capaces de que esa candidatura únicamente falangista esté ese día de autos encima de las mesas electorales y en las urnas, por supuesto. Sí, además yo aquí voy a hacer un llamamiento a nuestros oyentes, muchos son falangistas y otros no, pero también están deseosos de que haya esa unidad, que posiblemente ellos también puedan participar a la hora de ayudar a que se forme esa candidatura, y me explico. Para presentarse a las elecciones europeas, salvo que cambien estas, yo de hecho me he presentado también en otras, hay 2 requisitos, o uno u otro. Uno de ellos es conseguir un número de avales, que es bastante más sencillo que el que se te piden para las generales, ya que es en toda España, en el cual ahí podrían participar, pues eso, oyentes o camaradas, o simpatizantes, o simplemente gente que quiera que nos presentemos. Y la otra opción es recoger la firma de 50 cargos electos, que tampoco es fácil, porque bueno, puede firmar desde un concejal a un diputado, pero claro, muchos concejales bueno, por supuesto, el diputado es más complicado, que tienen la presión de sus partidos de no, que no se presente los falangistas. Bueno, pues a lo mejor alguno de los oyentes pues sí que puede conocer a un concejal independiente de su pueblo que ¿por qué no va a poner? Es decir, que además yo creo que si de esto hacemos también una candidatura de la cual la gente se vea un poquito identificada con ellos, pues va a ayudar también a que sea una candidatura de todos, y que los logros que se consigan con ella, de hecho los 3 que estamos aquí ya estamos seguros como eurodiputados en 1 año y medio, lo de vale, en serio, los logros que se puedan conseguir, que por lo menos es eso, el ver que se nos vea unidos, son como una alternativa al sistema, pues estén ahí, y que todos los que se están ilusionando y secundando esta iniciativa, pues que la vean eso como de todos ellos, ¿no? Pues ya vamos a hablar de otras cosas más desagradables, pero que evidentemente somos nosotros los que las tenemos que hablar, porque si no, no lo veréis en muchos medios de comunicación. Decía que íbamos a hablar un poquito de la reforma de la Ley de Memoria Histórica, porque si ya la que tenemos es criminal, es ruin, está, como hemos dicho muchas veces, no solamente quiere falsear la historia,
sino que además quiere pues blanquear la imagen de los asesinos y esconder sus crímenes, y además que la gente no compare con todos aquellos a los que les quitan calles, placas, monolitos, etcétera, sino que ahora quieren dar una vuelta de tuerca más. Y en esa vuelta de tuerca, pues no sabemos si para continuar reprimiendo, que también, para seguir multando, que también, para ilegalizarnos o simplemente para amedrentarnos, pues están tomando una serie de iniciativas que esa ley pues prácticamente puede acabar con algunos de nosotros, con nuestros huesos en la cárcel, simplemente por ser lo que somos y por pensar lo que pensamos. Entonces, no sé, Norberto mismo, sé que no te sorprende, ¿no? Pero yo creo que si la primera ley de memoria histórica, la de Zapatero, iba contra los muertos, estaba contra los vivos. Sí. ¿Vale? Porque de la anterior ley de memoria histórica, pues lo que ha quedado es el desmantelamiento del recuerdo de varias generaciones, digamos, el borrar o el intentar borrar parte de la historia, lo cual entraba dentro de la lógica. Es decir, si yo fuese un presidente del gobierno socialista, pues intentaría eliminar todos los monumentos y todos los nombres de calle que recuerdan que compañeros de mi partido, señores del PSOE, les asesinaron, ¿no? Entonces, bueno, eso entraba dentro de la lógica, pero aquello parece ser que ha sido insuficiente. Bueno, ha servido también para que algunas asociaciones pues les llegue el dinero a expuertas, con cargo a los presupuestos generales del Estado, con la excusa de la memoria histórica, pero aquello parece que les ha resultado insuficiente, y como decía, pues después de atacar a los muertos, pues ahora pretenden hacerlo con los vivos, porque no nos podemos quedar en la anécdota que muchos periódicos han apuntado, ¿no? La anécdota, con ser importante, ¿no? Porque el respeto a los muertos, desde luego, para mí es fundamental, pero sería anecdótico simplemente que lo que pretendiesen fuese sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y mover los restos del fundador de Falange, José Antonio, a un lugar, digamos, menos preeminente que el que ocupa ahora mismo en la Basílica del Valle de los Caídos. Eso, con ser doloroso para nosotros, creedme que es casi anecdótico con el resto de las medidas que propone el Partido Socialista Obrero Español, que directamente sería la ilegalización de grupos políticos y la criminalización de ideologías políticas. Y esto no es una interpretación ni es una exageración, lo dice en el literal, ¿no? Sí. El literal de la propuesta de ley, si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo, dice que las asociaciones que promuevan el franquismo o el fascismo deberán ser ilegalizadas, ¿no? Entonces, claro, alguno podrá decir, bueno, en primer lugar, los partidos, la Falange ni Fe de las Jons es una asociación, son partidos. Bueno, en derecho se sabe que el partido político es una forma específica de asociación, pero no deja de ser asociación. De hecho, por ejemplo, en los estatutos de Fe de las Jons se refieren a sí misma constantemente como asociación, porque incluso eran previos a la legalización de los partidos políticos como tal. Se había legalizado anteriormente las asociaciones políticas. Entonces, en esos estatutos se nos define como asociación. Entonces, efectivamente, pues está en grave riesgo, pero claro, también uno puede tender a pensar que, bueno, pues esto como son para los partidos ultras, fachas y tal cual, pues eso a mí eso no va conmigo. Bueno, pues yo le digo al que sea profesor, por ejemplo, y que pretenda dar clases en libertad, pues que le eche un ojo a esta ley de memoria histórica, que prevé no solamente penas de cárcel para los que justifiquen el franquismo. Claro, habrá que pensar qué es justificar el franquismo. Si uno dice que en el franquismo se construyeron 1 millón de viviendas bajo la inspiración social falangista del régimen, ¿eso es enaltecimiento del franquismo? Pues no lo sé, pero quizás, no lo sabemos, que estamos sujetos a su interpretación, ¿no? Si uno dice que en el año 45 la población carcelaria en España ya era inferior, después de haber habido una guerra civil, a la que había en 1936, es decir, en el año 45 el franquismo tenía menos gente en las cárceles que en el año 36 la Segunda República. Esos son datos, pero a lo mejor hay un juez que lo interpreta como una apología del franquismo, y eso puede dar con tus huesos en la cárcel, y además con una sanción. Y en lo que me refería a los profesores es que sepan que si uno es profesor en un instituto público, cuando vuelva de la cárcel y después de haber pagado su multa, no piense que va a poder seguir dando clases, porque la ley le reserva
el apartamiento de sus funciones como docente, ¿vale? Porque dice que todos los que tengan que ver con la educación, pues no sé, a lo mejor imagínate uno que sea franquista y lleva un pin con la cara de Franco o con la cara de José Antonio I de Rivera, que para esto le va a dar igual, no va a haber distinciones, pues sea sancionado, sea multado y le dejen sin su puesto de trabajo, que trabajaba en una guardería o en una biblioteca, porque todo lo que tenga que ver con la enseñanza serán especialmente rigurosos. Y por insistir más, el que se crea que, bueno, yo lo único que hago es dar mi opinión en redes sociales o en internet, y ahí uno es libre de decir lo que quiera, pues que no se haga esa idea, porque si se llega a aprobar esta reforma de la ley, dice que la apología del franquismo será un delito, la apología del fascismo será un delito, y que la pena será aún mayor si se difunde a través de las redes sociales y de internet, porque eso ayuda a que se difunda más. Sí, evidentemente, a día de hoy la gente reparte panfletos, pero si quiere realmente que su opinión se extienda, pues lo que hace es la difunde a través de redes sociales y de internet. Con lo cual, ojito, es algo que ya nosotros veíamos venir desde hace tiempo, pero que ya se ha concretado, ya se ha puesto negro sobre blanco, que es la intención de encarcelar a las personas en España en función de su ideología política. Sí, sí, es así de claro. Manuel. Bueno, de su ideología política, de la nuestra, me refiero, que claro, aquí uno puede hacer apología del separatismo, del romper España, del terrorismo vasco, gallego, catalán, y no pasa nada, o del terrorismo, efectivamente, como ha dicho Norberto, socialista o comunista de la Segunda República, y no pasa nada. Ese tipo de apología parece ser que no es punible. Efectivamente, ya quieren literalmente acabar con nosotros. Han intentado borrar la memoria, lo están llegando a conseguir, pues a base de quitar placas, de quitar estatuas, de intentar prohibir actos incluso de exaltación de lo que llaman ellos, de homenaje, pues por ejemplo a los caídos, a los asesinados no caídos en Paracuellos o en Aravaca. Ya no contentos con eso, van a intentar ir contra los que promovemos ese tipo de actos, y no solo ese tipo de actos, sino ese tipo de ideas que tenemos en la cabeza. Claro, estamos tan mal de la cabeza como no van a permitir, si pudieran, por eutanasia y vaca te chutas, pero como ese momento no van a llegar, bueno, de momento ya veremos. Es verdad que nos van a poner crudo. Lo que yo lo he visto personalmente hace ya muchos años, por ejemplo en Alemania o en Francia menos, en Italia, en algunos casos y demás, es que efectivamente ya les tenían prohibido. Bueno, no se te ocurra salir a la calle ni con aspecto parecido a que eres y no voy a defenderlo ni tengo por defenderlo expresamente, nacionalsocialista, ni que se te va a ocurrir leer el Mencán ni nada por el estilo. Pues eso ya es pena de requete cárcel, no, casi de fusilamiento, vamos. Eso, sí, porque estaba prohibido el brazo en alto, hay unas canciones que están explícitamente prohibidas, etcétera. Sí, pues ahora lo que parece que nos hacía gracia hace poco, de que eso de que, por ejemplo, en el entierro de un camarada se cante el cara al sol o se ponga una bandera en una ventana, en un balcón y demás, algo tan sencillo como eso, pues van a intentar que no pase, que no suceda, que no se tolere. Actos políticos, pues eso, de cualquiera de las organizaciones falangistas, que en realidad son lo que llaman ellos organizaciones ultra, pues podríamos ser perfectamente los jefes que estamos aquí representándolas nosotros mismos, pues que no vayamos haciendo la idea que van a intentar ir contra eso, pero clarísima y evidentemente así. Sí, de hecho este programa mismo, como se llama La Hora del Café, y aunque muchos oyentes no lo sepan, y creo que la mayoría sí, saben que café es un acrónimo que lo hacemos nosotros los falangistas por lo que significaba en los años 30 y además, aparte de que sea una palabra bonita, pues posiblemente este programa no solamente se nos persiga a los que lo hagamos, sino tendrá que cambiar de nombre, por supuesto de fisonomía, tendremos que hablar de las plantas, pero yo creo que hay gente que está diciendo, bueno, ya, pero esto es una bravata del PSOE para sus electores, para acercarse a Podemos, pero seguro que luego no sale adelante. Bueno, también decían lo mismo de la primera ley de memoria histórica, o de la ley del aborto, o la ley de... Podemos estar aquí enumerando leyes que la gente decía, bueno, eso no es para tanto, y vaya si ha sido para tanto, no es para tanto lo de Puigdemont, no es para tanto, la ETA no la vamos a ver las instituciones jamás, no. Pero es que ¿alguien de verdad piensa que esto lo va a frenar alguna institución? Esta propuesta la aprueba el PSOE, o mejor dicho, la propone el PSOE, por supuesto tiene el voto a favor de Podemos, que le parecerá poca. Por supuesto tiene el apoyo del chico de moda, de Ciudadanos, y el PP, pues por supuesto se va a abstener. Yo en esto de abstener, otro día me lo decía una persona, y dice, bueno, pues se abstiene. Y vamos a ver, si ahora mismo le preguntan a alguien, ¿usted está a favor de que violen a esa señora?
No, yo me abstengo. Evidentemente estás a favor de que la violen. Pues usted está a favor de que se vaya a meter en la cárcel a los que tienen cierta ideología, que se mancille nuestra historia, que se falseen los datos, etcétera. Pues si dice que se abstiene, es que está a favor, ¿no, Norberto? Bueno, vamos a ver, además el Partido Popular efectivamente se cree que esto de la memoria histórica no va con ellos, porque han hecho un ejercicio, digamos, de autoolvido de sus orígenes, porque han descolgado el retrato del ministro de Franco, que fue el fundador del partido, Manuel Fraga, etcétera, etcétera. Pero claro que va con ellos, claro que va con ellos. Respecto de las personas que efectivamente puedan pensar que, bueno, esto luego tampoco llega a ninguna parte, etcétera, etcétera, en España ya hay personas condenadas a penas de prisión por otra de las leyes que pensábamos que no iban a llegar a ninguna parte, que son por las leyes de la ideología de género, ¿no? Entonces, por personas que se han mostrado públicamente contrarias al matrimonio homosexual, o que han descalificado el matrimonio homosexual, o que han dudado que dos personas del mismo sexo tengan derecho al matrimonio, pues ya han sido condenados a penas de prisión en España, sin ninguna publicidad, sin ningún escándalo. Son procesos judiciales que todavía están en marcha, ¿no? Porque ha habido recursos, pero la primera sentencia ya se dio. Entonces, yo desde luego no me lo tomaría a la ligera. Sí que es verdad que no hace falta ser jurista para interpretar que una ley así puede contradecir unos cuantos artículos de la Constitución española, pero como no somos nosotros los que vamos a tener que interpretar si la Constitución, o sea, si es constitucional o no la ley de memoria histórica, sino que va a ser un tribunal constitucional, que hay que recordar que la mitad de sus miembros pues los habrá elegido el propio Partido Socialista, que es el que propone la ley, pues ahí lo tendremos. Entonces, yo desde luego no soy optimista, tampoco que pretenda ser alarmista, es decir, no me he despedido de mi mujer y mis niños cuando venía a este programa, ¿no? Pero bueno, que tenemos que saberlo, tendremos que saber actuar en consecuencia, y incluso, bueno, pues cargar con las consecuencias de pensar diferente en un Estado que se dice democrático, que consagra en teoría la libertad de opinión y la libertad de expresión, pero que vemos como cada vez pues emite mayor número de leyes y de normativas que constriñen esa libertad. Sí, además has puesto todo el ejemplo de gente que ya ha ido a la cárcel y que se le persigue por la aplicación de la ideología de género. No hay que mencionar, o bueno, sí hay que mencionar, pero decir que no habría que recordar libreros que han sido metidos en la cárcel por vender libros que habían escrito otros, que es como meter en la cárcel a un señor de un kiosco de la prensa porque yo te voy a decir una cosa, y perdona que suelo hablar mucho, entonces me quedo yo con el micrófono para mí solo. Yo, por ejemplo, y no me duele decirlo, yo cuando he visto vi en su día las primeras condenas, de las que yo tenía conocimiento, a libreros, yo decía, bueno, a mí eso no va conmigo, porque son libros nazis, yo no soy nazi, es más, pues no me caen bien los nazis, con lo cual pues eso no va conmigo, hasta que leí una de las sentencias que condenaba a un librero, y entre los libros que decía que había distribuido el tal librero, pues estaban obras de Unamuno, por ejemplo, aunque yo dije, bueno, pues paso de Unamuno. Y luego llegué a algunos, citaba la sentencia que condenaba a un editor en concreto, citaba algunos textos, algunos párrafos de uno de los fundadores del nacionalsindicalismo, de Onésimo Redondo. Sí. Entonces ya se me quitó la sonrisa de la boca y dije, oye, pues al final sí que va a tener esto que ver conmigo también. Pues sí, y decía que por un lado esto, y por otro lado recuerdo que está ahora mismo pendiente del Tribunal Constitucional el tema del caso Blanquerna, por lo cual hay 14 patriotas que pueden ir a la cárcel 4 años por gritar lo que ahora está gritando toda España, de no nos engañan, Cataluña es España, defender la españolidad contra el separatismo. De hecho tenemos aquí en la mesa uno de ellos que es Manuel Ladrino. Entonces hay veces que nos creemos que las cosas no van a ocurrir, y cuando nos damos con la nariz en la pared nos damos cuenta que por fin estaba ahí la pared, y que ¿por qué no hemos hecho antes algo, no? No, y que la ley esa famosa que nosotros nos quieren aplicar a los de Blanquerna, la ley famosa contra del tema del odio y demás, fue una idea de esas preclaras de aquel ministro del Partido Popular que ahora anda por ahí escondiéndose a ver si no le toca nada de lo del canal de Isabel II, sí. O sea, Ruiz Gallardón, o sea, que no estamos hablando de ningún podemita, sí. Ni siquiera ningún comunista o socialista al uso, estamos hablando de un miembro del Partido Popular, que se ve que no tenía nada que ver, él no sé, pero vamos, sus padres, abuelos, bisabuelos y demás no tenían nada que ver con aquel régimen anterior que terminó en el año 75, sí. Eso
es. Se ha incorporado a la tertulia Salvador Ceprián, está aquí escuchando muy atento, como habrá comprobado, estamos hablando de la ley de memoria histórica, te has ahorrado los legómenos y los preámbulos. Buenas tardes. Y buenas tardes, Salvador. Y entonces estábamos comentando eso, ya hemos dado un repaso de lo que nos quieren hacer, o lo que creemos que nos quieren hacer, que eso ya lo sabíamos, y estamos hablando un poquito de las consecuencias. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, las consecuencias yo creo que son malas y que son graves, pero sobre todo lo más importante es que quizá con la caída del muro, yo creo que el posmarxismo y el mundo liberal se han dividido dos ámbitos. Uno, el de la economía y la gestión, que es para el gran capital, los grandes fondos de inversión, las grandes multinacionales, que son los que dominan, y han renunciado a todo lo que es el plano ideológico, que es muy peligroso. Entonces, ese plano ideológico lo ha recogido todo la izquierda posmarxista, dentro de lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, de la escuela de Frankfurt, y lo están metiendo poco a poco la derecha, o supuestamente el centro reformista, que es como se llama aquí la derecha en España, pero no solamente en España sino en Estados Unidos, aunque con menos, o en algunos países de Europa, está en franco retroceso y es incapaz de mantener un discurso ideológico que no sea el dominante del posmarxismo. Entonces al final lo que se va a crear es una auténtica dictadura ideológica. Pues sí, desgraciadamente es que vamos a una dictadura. Es curioso que ellos nos hablan de criticar la dictadura y perseguirla, y están aplicando la más feroz de las dictaduras. Y ahora vamos a entrar en la dictadura de la publicidad, y nos vamos un momentito a ella. Colegio Camino Real, calidad educativa, enseñanza individualizada para llegar a todos, con un proyecto de desarrollo de capacidades para descubrir el talento que tiene tu hijo, y con un proyecto plurilingüe que potencia los idiomas chino, inglés y francés. Estamos en Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución 190, teléfono 916-751-535. Visítanos en colegiocaminoreal.com. Plazas limitadas. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología, pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. Arrocería de Augusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. Pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a dejar aparcado momentáneamente el tema de la ley de memoria histórica. Lo estábamos comentando aquí en la publicidad, porque como desgraciadamente vamos a tener que hablar mucho y tendido mientras nos dejen, porque una de las consecuencias de esto es que lo mismo un día no nos podemos ni sentar aquí para hablar de ella, pues tendrán nuestros oyentes bastantes oportunidades para oírnos dialogar, reflexionar, y iba a decir quejarnos, pero no quejarnos, es hacer justicia sobre este tema. Y vamos a pasar pues una vez más para hablar del monotema. El monotema, esta frase la hizo famosa esta chiquita de moda ahora, Arrimadas, pero precisamente ella lleva viviendo del monotema bastante tiempo y creo que va a vivir durante toda su vida, porque como evidentemente no han puesto ningún tipo de soluciones, pues el monotema, como ya dice, pues se vaya alargando en el tiempo. En estas últimas semanas lo que hemos visto es precisamente que ahora mismo estamos todos escandalizadísimos de si Puigdemont está en Dinamarca o si está en Bélgica o si se va a presentar de manera telemática, y aquí parece que lo importante es decir, no es que el juez ha estado muy bien porque no la ha detenido, porque detenerle es hacer lo que él quería. Bueno, él va a salir ganando de todas maneras. Si está en libertad, porque está en libertad. Y si le detienen porque era lo que él quería para poder presentarse, él va a ganar. ¿Y quién pierde? España. Y nadie parece que se plantee que es que lo que tenía que estar Puigdemont es en la cárcel, bueno, desde hace muchísimo tiempo, por lo que ha hecho. Pero sobre todo a partir del 1 de octubre, sobre todo a partir de aquel famoso 27 de octubre del Día de la Declaración de Independencia,
y que se la ha dejado que se escapara. Mi opinión siempre personal la conoce casi todo, es de que aquí hay un pacto, evidentemente, que todo esto está saliendo como ellos quieren que salgan. Digo ellos, no solamente los separatistas, sino también sus aliados en las instituciones españolas, que deberían defendernos. Y aquí está eso, la gente muy preocupada de qué pasa con la investidura de Puigdemont. ¿A vosotros os preocupa si está Puigdemont dentro o fuera, siempre y cuando esté en libertad? ¿Cuál es vuestra opinión? Manuel mismo. Bueno, a mí lo que me parece es una situación totalmente no ridícula, sino que calla en lo esperpéntico. O sea, que se haya paseado en este caso por Dinamarca, que va a hacer, que se va a pasear también por Francia, por Alemania, sin que se active ese euroorden, porque el juez, en lugar de usar argumentos jurídicos, ahora usa argumentos también políticos, viendo si va a molestar o si no le va a coger. Si es que el problema es que las leyes españolas, empezando por la Constitución, son las que han permitido y alentado este tipo de situaciones. Claro, y es el ejemplo más claro y evidente de que con lo que hay encima de la mesa es imposible acabar con esta gente, con estos traidores a España, pero con estos traidores a España, empezando por el Partido Popular y por la presunta la que en teoría debe de mandar ahora en Cataluña, que es la vicepresidenta del gobierno, que ha permitido que el CNI a esta persona la autorizara de una manera o de otra a que viajara al extranjero y a que se mueva con total libertad, poniéndonos en una situación más que escandalosamente ridícula con el resto de la Unión Europea y de todo el mundo. Es que a quien se lo cuente que en el siglo XXI está pasando esto en Europa, con un país como España por en medio, bueno, sí, viendo lo que hay, es casi normal que pase así. Sí, porque aquí la gente nos está diciendo eso de... Me lo ha dicho muy bien Manuel, que aquí los jueces parece que están tomando medidas más políticas que judiciales. ¿Al qué le importa si conviene políticamente una cosa u otra? Él tendrá que decir lo que le diga. ¿Dónde está la separación de poderes? Por cierto, Soraya dijo que nosotros, el Partido Popular, hemos metido en la cárcel a los separatistas que estaban en la cárcel, pero no hemos quedado que los meten los jueces. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no, Alberto? Sí, la verdad es que suena todo a esperpéntico, y al final estamos viviendo, digamos, el fruto de la mala gestión que de esta crisis ha hecho el gobierno de España, ¿no? Porque la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria inmediata de elecciones pues no era nada más que una patada a seguir, que posponía la resolución de los problemas 2 o 3 meses, pero los problemas pues vuelven a estar, y además pues, ahora ya con esas situaciones esperpénticas de estar teniendo que buscar a Puigdemont por distintos países europeos, cuando parece evidente que el Estado español dejó a Puigdemont salir huyendo, porque por mucho relato épico que le hayan querido dar, es decir, que tuvo que salir en un maletero hasta Perpiñán, donde ya cogió un avión, entiendo que los servicios secretos españoles son lo mínimamente profesionales como para saber que viajaba en un vehículo y que estaba traspasando la frontera, o quiero creerlo por lo menos, con lo cual efectivamente, yo no sé si con pacto o sin pacto, pero que el Estado español ha dejado escapar a Puigdemont parece más que evidente. Pero yo creo que lo reseñable es lo que decís, ¿no? O sea, este caso está evidenciando que no hay separación de poderes, que el juez del Supremo pretende hacer política a través de las resoluciones judiciales, y en este caso pues lamentablemente tienen razón los secesionistas. Así ha manejado las cuestiones el Partido Popular en todo este tiempo, por no querer hacer política, es decir, por no querer legislar en contra del secesionismo, por no terminar prohibiendo los partidos que vayan en contra del interés general de España en un tema tan concreto como es su unidad territorial, pues empiezan a los circunloquios, a darle vueltas, a derivar la cuestión en un tema judicial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no solamente con el tema de la declaración secesionista, sino con todos los temas judiciales que atañen a los secesionistas, y ha sido vergonzoso. Durante 20 años guardado en un cajón todas las corruptelas de Convergencia y Unió y de la familia Pujol, que al parecer lo sabían todos, ¿vale? Pero durante 20 años, como habían sido sus socios, como los tenían más o menos domesticados o como se beneficiaban los unos a los otros, pues eso estaba ahí durmiendo en el cajón. Luego, cuando llega el problema secesionista, como no saben afrontarlo políticamente, sacan esos papeles del cajón y entonces sí empiezan a hablar de la corrupción de los Pujol y de la corrupción de Convergencia y Unió. Insisto, aquí es la actuación del Estado español y del gobierno del Partido Popular que por ser de una incompetencia tan supina, la que está prolongando una agonía que veremos si tiene final.
Salvador. No, a mí lo de Puntemuchos es una cosa que me trae más o menos sin cuidado, porque no deja de ser un elemento más de la gran patochada que ha sido todo este proceso de independencia catalán, que al final sabemos si son independientes o dejan de serlo. Es decir, desde el día 6 y 7 de septiembre, cuando se hicieron la aprobación en el Parlamento catalán y no se intervino y se ha dejado pasar, vamos de una patochada detrás de otra sin saber qué hacer. Pero quizá lo peor de todo es, y está claro que este sistema no tiene solución y la Constitución tampoco, que cuando se ha podido arreglar casi con la aplicación del 155, el Partido Popular ha inhabilitado el 155. Porque con todo lo que se ha hecho, si la única actuación que ha hecho el gobierno ha sido hacer un 155 limitado y reducido a un adelanto de las elecciones para el Parlamento catalán, no ha resuelto nada, porque como todo el mundo sabía, en un periodo de unos meses, de 2 meses como mucho, no daba lugar a que se pudiera producir un cambio electoral para que cambiaran las cosas. Ellos saben que el límite lo tienen ahí, todos los independentistas. Entonces van a estar jugando con Puigdemont, sin Puigdemont, a seguir con este proceso sabiendo dónde está el límite. Y es más, lo que han hecho es un pulso al Estado, al gobierno del PP. Pero lo mismo da el gobierno del PP que el gobierno del Partido Socialista. Son incapaces de echar un pulso al nacionalismo. Y al final les van a ir ganando, poco a poco, pero les van a ir ganando. Saben dónde está la legalidad, saben el riesgo que tienen en caer en determinados tipos de figuras delictivas y que al cabo de 2, 3 o 4 años puede haber una sentencia que les haga estar en la cárcel, pero van a hacer todo lo posible por intentar soslayarlo. Yo creo que el Estado y la Constitución se ha perdido con esta mala aplicación del 155. El gobierno español está rendido ante el nacionalismo, y el nacionalismo lo que ve es tomando pues pequeñas parcelas de poder, además de las que tiene, porque sabe que está completamente blindado. El ejemplo más evidente es, y parece un contrasentido, las declaraciones del otro día del ministro del Interior, donde cuantificaba el dinero, el operativo del 1 de octubre. Eso es que es una vergüenza, que el Estado tenga que actuar un día en concreto porque ha dejado de existir en determinada parte de España, y eso lo cuantifique en 87 millones de euros. Eso es lo que le vale al gobierno del Partido Popular la presencia del Estado de España en Cataluña. 87 millones de euros. Aquí se lo va a querer cobrar. Sí, le está dando, por otro lado, decenas de cientos, miles de millones de euros pues, para mantener ese chiringuito a los independentistas. Y como les ha mantenido, como bien ha dicho antes Alberto, el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando han editado sus votos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Es que suena a ridículo todo, suena tan esperpéntico, pero que es la realidad, la triste realidad. No, a mí no obstante me parece muy peligroso eso que han dicho, 85 millones, pero me parece una auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad que habrá que justificar. Además, me parece que en las propias Cortes se ha pedido un comité parlamentario para que se haga un seguimiento de esos gastos, porque me parecen auténticamente barbaridades. Porque para el tratamiento que han tenido la Guardia Civil, los policías montados en buques de recreo que además no cumplían las más mínimas medidas, después con unas dietas y unas comidas completamente deplorables, como hemos visto a través de WhatsApps y de fotografías que nos han enviado, parece una auténtica exageración eso. Y seguro que ahí pasará, pues como pasó en el famoso avión este del ejército de regreso de militares de Afganistán, el que al final, a través de un montón de privatizaciones que se van subcontratando, al final hay mucha gente que por ahí se ha quedado con dinero. Es decir, 85 millones, por mucho que quieran, es que ni estando en el RIZ todos los miembros de la Guardia Civil y de la policía, por mucho RIZ que hubiese en Barcelona, hay una cantidad de dinero que se tendría que justificar, que no sabemos de dónde sale. Y además esos 87 millones hubieran servido para algo. Todavía están diciendo, mira, nos hemos gastado aquí un dinero que teníamos para las pensiones, pero tened en cuenta que se acabó el problema del separatismo en España. Ahora mismo en Cataluña la gente pues es feliz, se puede dedicar a sus trabajos. No, es que estamos peor que antes, porque se han hecho unas elecciones en el tiempo que quería, por ejemplo, Ciudadanos y el PSOE, aunque el PSOE le ha salido mal la jugada, Ciudadanos bien, para que esté todo prácticamente igual. Sigamos pendientes de todo esto, que si ahora que si Puigdemont está aquí o no está, que si los presos políticos si salen o no salen, y lo que es peor, que veamos que la aplicación de este artículo 155 es tan ridícula que ahora mismo dice el Partido Popular que va a lo mejor a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para ver si la manera en la que se compone la mesa y se eligen a los candidatos es constitucional o no. Pero entonces, ¿para qué servir el 155 si ahora tienes que decir al Tribunal Constitucional que es aplicación tuya del 155? Porque estamos en el 155 todavía. No es, o sea, se reían porque decía que Podemos había dicho si el 155 era constitucional o no. Pues si ahora el PP dice que va a presentar un recurso ante el Constitucional, porque lo que están haciendo los otros que están bajo su mandato tiene dudas si es constitucional o no, es decir, su aplicación también es inconstitucional. Es que... Perdón que te interrumpa, Jesús, yo creo que lo peor de todo es lo que están diciendo, es decir, que el 155 se la han encargado. No es que sea constitucional o constitucional, está la Constitución, por lo tanto es constitucional. Es decir, como son muchísimas las causas por las cuales un gobierno
gobierno autónomo puede llevar a unas situaciones de inconstitucionalidad que pueden ser, pues yo que sé, desde que haya auténticos fraudes fiscales en su hacienda, a que haya una auténtico mala gestión de servicios como puede ser el sanitario o cualquier otro tipo, no se tiene que cercenar, sino que cada aplicación del 155 se tiene que aplicar al caso concreto. Por eso no se puede hacer una legislación completa de qué se pone y no se puede hacer. Desgraciadamente, con esta aplicación que han hecho ellos, se la han cargado ya definitivamente. Sí, y hablando de cargar, ¿qué opináis de si se han cargado también esa respuesta sana, esa respuesta en algunos casos heroica que se ha dado en las playas de Cataluña o en las calles de toda España? ¿Han desactivado también a la respuesta patriota en las calles, no, Alberto? Bueno, yo creo que eso les desbordó en los días, digamos, previos al 1 de octubre y en los inmediatamente posteriores. Yo creo que no se esperaban una respuesta así, y además yo creo que por primera vez en mucho tiempo, digamos, esa respuesta civil, digamos, o ciudadana, como la queremos llamar, del español de a pie, sí que ha tenido una influencia para mí decisiva en los hechos. Yo creo que sin las movilizaciones masivas, sin los miles de banderas ondeando en los balcones, no solamente sin que nadie se lo pidiese ni nadie lo impulsase, sino incluso en contra del criterio de los partidos políticos, porque el Partido Popular, que terminó colgando una bandera gigante en su sede de Génova, en principio decía que no era el momento de sacar las banderas, pero aún así, pues el español que estaba en su casa y veía que no podía hacer mucho más que el recurso al pataleo y protestar, pues sacaba la bandera. Y yo creo que ese estado de ánimo, y también hay que decirlo, aunque no sea una figura que nos pueda parecer digamos, digna de elogio, pero yo creo que la intervención del jefe del Estado, al parecer en contra del criterio de Mariano Rajoy, pues también insufló ese ánimo en parte de la población, y al final al gobierno no le quedó más remedio que subirse al carro, ¿no? Que subirse al carro de alguna manera. Y es cierto que el 155 se ha aplicado al final para nada. El 55, ¿por qué no es el 155? No, la aplicación es por intervención del jefe del Estado y de las manifestaciones. Claro. Si no, el Partido Popular no lo aplica. Digo que la aplicación del... No, que decía que han dicho 55, pero es que como no ha llegado a 155... Es 155, que se ha quedado por el camino. La aplicación del 155... yo creo que efectivamente se ha hecho muy light, no ha atajado los problemas, pero yo he de reconocer que es que yo esperaba mucho menos de estos. Entonces, cuando anuncian que se iba a cesar al gobierno en pleno de la Generalitat de Cataluña, pues y a mí sinceramente me sorprendió, porque yo esperaba bastante menos de estos tipos, y creo que efectivamente eso solo se hace por la intervención del jefe del Estado y por la intervención de la ciudadanía masivamente en las calles, por supuesto de Cataluña, pero también en el resto de España. Sí, Manuel. Sí, lo que querían era lo que han hecho otras veces, ponerse delante de la pancarta y que la gente no expresara libremente lo que de verdad sentía, que era que se estaba atacando unos sentimientos muy profundos, que aunque parecía que no existían, ahí estaban latentes. Los partidos al uso... Habría que hablar de estos razonamientos que han dicho Salvador y Norberto, de la actitud, por ejemplo, de Ciudadanos. La actitud de Ciudadanos, que ha sido, cuanto menos, no desleal, sino ha sido perfectamente calculada a la hora de saber que iba a recoger esos votos españolistas en Cataluña, y que si para eso había que ser desleal y había que forzar al presidente del gobierno a que convocara elecciones cuanto antes y utilizar el 155 solo en ese sentido, lo ha hecho. ¿Y qué se pensaba? ¿Que con ser el partido mayoritariamente votado en Cataluña iba a conseguir algo? ¿Qué ha conseguido? Nada. No ha conseguido absolutamente nada. Si ese partido va votado, ¿y qué? Entonces, ¿cuándo va a formar gobierno? ¿Arrimadas dónde va a estar? ¿En qué partido de verdad va a estar mandando a la Generalidad? En ninguno. Ciudadanos yo creo que ha sido el partido que primero iba interpretando esa voluntad o ese ánimo popular, ¿no? Porque Ciudadanos en principio era contrario a la aplicación del 155, pero llegó un momento en que dijo, sí, debe aplicarse el 155. Y luego el problema es que como Mariano Rajoy le tiene más miedo que a un nublado a gobernar, ¿vale? Sí. Pese a que tenga la mayoría simple en este caso, pero tiene la mayoría simple, entonces como le tiene mucho miedo a gobernar, pues tiene que buscarse siempre el apoyo de otros partidos. Entonces, con el PSOE pactó una reforma de la Constitución y con Ciudadanos la convocatoria inmediata de elecciones, porque Ciudadanos preveía que iba a subir mucho y que iba a ser la primera fuerza, aunque efectivamente parecía más bien fácil entender que eso no iba a dar para que desalojara el nacionalismo de la Generalitat, que es lo que se nos había vendido. Sí, además a mí lo de que Ciudadanos es la primera fuerza lo es.
es, pero lo es porque han comparecido separados a estas elecciones lo que era Convergencia y Unión por un lado, que ha cambiado 3 veces de nombre desde entonces, y Esquerra Republicana. En las anteriores se presentaron Juntos por el Sí y quedaron los primeros. Si ahora se hubieran presentado también habrían sido la primera fuerza política. Es decir, que sí, que no voy a restar, bueno, sí voy a restar mérito porque para mí ha sido engañando bastante al electorado catalán, ¿no? Pero que no voy a restar a lo mejor mérito en el sentido de los votos que haya conseguido Ciudadanos, pero que esto que te dicen, no, es que la pobrecilla no la dejan gobernar, es que estaba claro que la estrategia separatista iba a ser o bien comparecer juntos y arrasar, o hacer esto que lo han hecho, que posiblemente lo hayan hecho con un doble sentido. Ahora mismo parece que no tienen la mayoría, con lo cual ponen también en evidencia otro de los desastres de este sistema, y es de que los separatistas primero se pueden presentar, segundo se pueden presentar después de dar un golpe de Estado, y tercero se va a hacer lo que ellos quieran sí o sí, y que por mucho que ganes unas elecciones, como dice la señorita Arrimadas que la ha ganado, o señora, no lo sé, pues no va a servir para nada, con lo cual a la gente, evidentemente, como estamos hablando, ya la desmotiva. Dice, vamos a ver, si me salgo a la calle no sirve para nada porque aplicáis un 155 súper descafeinado. Me convocáis unas elecciones que la ganan unos y resulta que en realidad la ganan los que no se tienen que presentar. Lo que pasa es que creo que esa lectura la hacemos, digamos, los que estamos más politizados, los que estamos encima del día a día. Pero yo creo que hay una buena parte de españoles que se dieron por satisfechos con lo que hizo el gobierno. Y hay que verlos simplemente pues la movilización, viendo las movilizaciones. Las anteriores a esa digamos a que el gobierno anunciase la aplicación del 155 fueron más numerosas que las posteriores, porque había una parte del público que acudió a esas manifestaciones que se daba por satisfecho con lo que había hecho el y eso que gobierno. Unas eran antes de que se hubiera proclamado la independencia y las otras fueron después, que tendrían que ser con más motivo, más pues no, porque la gente, como bien decís, es que además es que esa gente ha estado 40 años sin salir a la calle por defender su nación y ya han hecho un esfuerzo. Yo creo que tenían agujetas en las segundas movilizaciones. Salvador, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees? Yo creo que aquí más el responsable, más que ser relacionado a Arrimadas, ha sido el señor Rivera, porque él tiene un proyecto a nivel nacional y desde luego un buen trampolín el intentar una victoria, aunque fuese en coalición, porque mayoría absoluta nunca iba a tener, pero quería que a lo mejor iba a tener a lo mejor una mayor representación el Partido Popular o el Partido Socialista, que sí le podían dar un gobierno mayoritario frente a los nacionalistas, que no se ha producido. Yo creo que el fracaso es de él, porque yo creo que él es el que ha provocado ese tipo de estrategia, que ha sido fallida, y sin embargo Arrimadas es la que tiene que dar la cara. Lo que está claro es que cualquier persona sabe que durante 40 años de adoctrinamiento, donde los medios de comunicación están en manos de los nacionalistas y no hay una contraprestación que sería un discurso diferente, ya no digo un discurso patriótico, sino que simplemente que sea crítico con el nacionalismo, no existe. Entonces es muy difícil que tú puedas cambiar a esa sociedad. Yo, por cuestiones profesionales, conozco gente de Cataluña y claro, tienen un concepto y tienen una formación ya marcada, gentes con 20 y tantos años, con 30 años, que es muy difícil de cambiar, salvo que tengas una situación de crisis muy muy grave que te haga replantearte todo en tu vida. Entonces claro, esa gente no va a cambiar el voto de un día para otro, y máxime porque ellos están atendiendo a los telediarios que hay en la TV3 y están pues con la interpretación que hay del día del referéndum, con la interpretación que hay de la intervención en el Parlamento catalán, y entonces es muy difícil de que cambien. Entonces es que claro, los políticos como únicamente se dejan llevar por sus augures y por lo que quieren y por su comodidad. Fíjate, si es así lo que dice Salvador, que eso lo que está invalidando es el criterio del Partido Popular, que permanentemente hace apelaciones al bienestar económico para convencer a los catalanes de que dejen de ser separatistas porque no les conviene económicamente. No entienden absolutamente nada. Hay un ejemplo claro para ver que esto es así. Hay una de las grandes productoras de cava en Cataluña, Freixenet, que creo que había pospuesto su decisión de si abandonar Cataluña o no a ver el resultado de las elecciones, y lo habían dicho: si vuelve a gobernar el separatismo, si se vuelve al proceso secesionista, nosotros nos marcharemos de Cataluña. Bueno, pues en una comarca que vive de la producción de cava y que debería haberse visto afectada por ese mensaje claro de Freixenet, que es en Sant Sadurní d'Anoia, arrasó el separatismo. Sí. Con lo cual le hicieron una pedorreta a Mariano Rajoy y a todos sus estrategas. Le dijeron en su cara: miren, que nos da igual que nos moramos de asco, que no queremos seguir en España.
¿vale? Con lo cual, eso hay que analizarlo para saber que el problema es otro. El problema no es ni de darles más financiación, ni de procurarles más bienestar, no, que esto es una ideología que se ha inoculado en las mentes de los catalanes, o buena parte de los catalanes, y todos esos criterios le dan igual, ¿no? Quieren la secesión, convenga económicamente o no convenga, con lo cual, pues no sé, a ver si... Eso que Freixenet es la compañía que tiene un proyecto nacional más patriota. Sin embargo, la otra, que es la competencia, mantiene un proyecto o una aproximación más próxima a las formaciones independentistas que es Codorniu, y sin embargo es así que se vino y se obedeció. Me parece que fue Enaro, que tiene ahí unas bodegas, sí, eso es. Y entonces aprovecharon la ocasión. Yo, de todas maneras, yo creo que fracasado ya el sistema constitucional, la aplicación del 155, solamente hay un proyecto que puede frenar el independentismo, que es el de Tabarnia. Es decir, yo creo que Tabarnia es una cosa que entre coña y coña es muy seria, y desde luego yo creo que ahí pueden hacer un agujero muy importante. Lo que pasa es que eso es el reconocimiento del fracaso, ¿no? Claro. Es decir, no, es la resistencia. Es la resistencia. No, yo creo que es el reconocimiento del fracaso. Es decir, como soy incapaz de defender la unidad nacional, ahora lo que voy a hacer es dividir Cataluña. Bueno, a mí conceptualmente me causa repulsión el asunto. Lo que pasa es que es la única forma que la gente que sea española, de una forma u otra, actúe políticamente. Y como los partidos políticos lo que hacen es todo lo contrario, es apaciguar, intentar bajar el ritmo de la situación, yo creo que el proyecto es muy importante. Yo creo que como broma, digamos, que ha bien construida y que ha servido además para poner de relieve las contradicciones del separatismo, porque lo que hace es copiar sus argumentos, pues ha tenido un recorrido estupendo y está bien hecho. Pero yo sinceramente no me puedo tomar en serio ese proyecto, e insisto, sería el reconocimiento del fracaso, no ya de una política nacional, sino del catalán que se siente español, porque parece que tiene que renunciar a su alma catalana para una nueva construcción de una Tabarnia que está bien en la mente de los humoristas que lo han ideado, pero yo creo que no tenga más recorrido. Yo lo he criticado mucho aquí, y por eso voy a dejar a Manuel, porque lo he criticado aquí, lo he criticado en redes sociales, lo he criticado en otras emisoras de radio, y dejo a Manuel a que critique a Tabarnia. No, es que yo creo que debemos de superar, es verdad que queda bien como primer argumento, como algo, bueno, como que sea retórico, como algo, sí, pero yo creo que hay que ir a lo que nosotros llevamos diciendo pues muchos años, hay que ir al choque de trenes directamente, hay que ir a por la raíz del problema, y la raíz del problema es el adoctrinamiento que acaba con los partidos separatistas, permitido fundamentalmente por este sistema liberal, burgués y democrático que nació de lo que estamos harto de decir, esa basura de Constitución del año 78 nos ha permitido llegar hasta aquí. Entonces cualquier otro tipo de situaciones son parches. Se ha visto que ni su propia Constitución, su ley de leyes es capaz de garantizar esa mínima unidad territorial que aquí se ha comentado. Hay que ir directamente al enfrentamiento con todas las consecuencias. No estoy hablando de ningún tipo de guerra civilismo ni nada por el estilo. Hay que ir al enfrentamiento, hay que ir a suprimir esa autonomía y todas las demás, seguramente. Hay que hacer una intervención del Estado en la sanidad, en la seguridad, en la educación fundamentalmente, y no convocar elecciones a los 2 meses de hacer el paripé de que destituye un gobierno autonómico para que luego dentro de 4 meses y ahora a ver dónde llegamos. Seguramente lo mismo hay que convocar otras elecciones que mantenernos así eternamente, ¿no? Al choque de trenes directamente. El Estado contra el separatismo y el desafío separatista, y no solo en Cataluña. Quedan un par de minutillos nada más, porque yo creo que es eso, que mientras no se toque lo que nos ha tocado, es decir, adoctrinamiento de las escuelas, medios de comunicación, la seguridad, que ya nos olvidamos. Aquí ahora mismo todo el mundo quiere que se equiparen los sueldos de los guardias civiles y policías con los mozos de la Ertzaintza, ¿no? Si lo que hay que disolver son los mozos y la Ertzaintza. Y cuando ya tengamos a todos los policías y la Guardia Civil en esas 2 regiones, como en todo el resto de España, ya veríamos si hay que subirles el sueldo o no, porque a lo mejor es que estaban cobrando muchísimo. Porque aquí la idea no es crear un cuerpo que no haga nada y cobre mucho para yo querer compararme con él. Aquí lo importante es la seguridad nacional. Y es que nos hemos olvidado de ello. Que como se ha visto, el atentado juvenil de Barcelona ha estado más que en entredicho, sí, porque no se actuó como se debe haber actuado. Y no solo los Mossos de Escuadra, que es verdad que han intentado quemar las pruebas. Parece ser que esos informes de la inteligencia americana los sabía también la inteligencia española. Sí, y no son capaces de imponerse sobre los Mossos de Escuadra para que tomen las medidas de seguridad para que no suceda, o intentar que no suceda en Cataluña, no en Barcelona.
No, es que no hay ninguna intención de ella, ¿no, Norberto? Pues es que en ese suceso lamentable pasa lo mismo que en otros muchos sucesos lamentables y luctuosos de la historia reciente de España, que es que luego está trufado aquello de confidentes de la policía, de personas a sueldo de los cuerpos de seguridad del Estado, asuntos muy feos. Pero bueno, yo creo que lo más feo de todo es, primero, efectivamente, que no se tomaron las medidas para que no sucediese, y segundo, el olvido que a las pocas semanas hemos hecho todos los españoles de aquellas víctimas, porque ese es un atentado que parece que no hubiera existido. No sabemos ni quiénes murieron, ni cómo se llamaban las víctimas, no sabemos nada de ello. Parece que nos hemos reseteado y hemos olvidado aquello. De hecho, cuando nos hablaron también de como víctimas a los pobres chicos esos de Ripoll, que los propios asesinos, los medios de comunicación, algunos lo llamaban como los chicos de Ripoll, que ellos también eran víctimas, porque claro, ellos habían tenido desarraigo social. Evidentemente, volvemos a como hemos empezado hoy hablando con la memoria histórica, vamos a acabar el programa, es que nos han limpiado, nos han blanqueado a los asesinos del Frente Popular, a la ETA, y ya nos están empezando a blanquear también a los yihadistas. ¿Cómo no nos van a meter a la cárcel a todos nosotros? Bueno, pues quedan ya unos segunditos, vamos a terminar el programa, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que ya estará aquí, si Dios quiere, Nacho Larrea. Y empiezo un poco o mejor dicho, acabo como he empezado, diciendo que van 100 programas de la hora del café, que eso es un éxito de todos, que hoy se cumple un año aquí, en estos estudios de Radio Ya, que también es un éxito de todos, y por supuesto que os invito a todos los oyentes a la próxima semana, y una Arriba España a todos, ¿no? Pues yo me voy a ir durante unas semanas. Arriba España, Salvador. Arriba España. Arriba España, Norberto. Arriba España, Arriba siempre, Jesús. Pues arriba España.